Entonces vamos siguiendo el trayecto de la nefrona. Y hemos visto el túbulo contorneado proximal. Ahora nos vamos a la asa de Henle. Y allá vamos a ver los diuréticos de asa. Estos diuréticos de asa son los diuréticos más potentes. Ellos bloquean un cotransportador de sodio, potasio y 2-cloro. Así se lo denomina, es el que se encarga de reabsorber del lumen estos electrolitos junto con el agua. Y el potasio es excretado hacia el lumen, el magnesio y el calcio son reabsorbidos. ¿No? Y el potasio, cuando sale de la célula, pues es porque el sodio entró, intercambia con el potasio sale al lumen. Dentro de este grupo están estos que están con fletita de desecho, que significa que existen en el comercio, ¿no? La bumetanida, la furosemida y la torasemida son los tres diuréticos de asa que hay en el comercio. El ácido teacrínico no hay. Y estos dibujitos que están indicando más o menos ya el uso, ¿verdad? Problemas de hipertensión y el efecto adverso de estos es la ototoxicidad, la sordera que pueden ocasionar. Estos fármacos basan su uso terapéutico en dos situaciones. En uno, que bloquean ese cotransportador de sodio, potasio y 2-cloro y hacen que se excrete mayor cantidad de estas. Y jalan agua y pues se produce una diuresis importante. Y además inducen la síntesis de prostaglandinas. Esta va a producir un aumento de la capacitancia venosa y el flujo renal va a mejorar y va a mejorar obviamente el flujo urinario, el flujo minuto de la filtración glomerular va a estar mejorado. Normalmente, en la rama ascendente de la asa de Henle, el agua no es reabsorbida, es impermeable casi en esta zona la absorción del agua no sucede. Lo que sí sucede es que hay este cotransportador de sodio, cloro y potasio que introduce estas sustancias al lumen y el potasio sobre todo da vueltas acá, se mueve entre el lumen y las células, ¿no? Y el magnesio y el calcio son los que se reabsorben. Entonces el agua se queda en el lumen y cuando estos diuréticos bloquean esta bomba, entonces no se reabsorben y son eliminados con el agua, el sodio, el cloro y el potasio. Y se producen pérdidas de estos electrolitos y normalmente este túbulo ascendente, esta parte ascendente de la asa de Henle, absorbe el 25% del sodio y del cloro, o sea, del cloruro de sodio. De ahí es que son estos diuréticos tan potentes, porque si bloquean el 25% de la reabsorción de estos electrolitos. Los efectos adversos que tienen estos fármacos se deben justamente a esta capacidad que tienen de producir una diuresis importante. Hay una disminución de la presión osmótica, una hiperuricemia, porque hay una absorción compensadora de ácido úrico, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipopotasemia, hiperlipidemia y alcalosis metabólica, que las vamos a analizar. Los fármacos que son representantes de este grupo, como la furosemida, es la que más usamos. Mundialmente es la más usada. La más potente es la bumetanida. La que tiene mayor acción en tiempo es la torasemida. Y la más tóxica es el ácido teacrínico, que no existe en nuestro medio. Entonces vamos a analizar los efectos que ocasionan estos diuréticos, estos fármacos a nivel de riñón. Primero, producen la máxima pérdida de sodio, cloro y agua.
Esto es lo que nos permite decir que estos fármacos son diuréticos de techo alto. ¿Por qué? Porque hasta un 25%, ese 25% que se debería reabsorber es inhibido. Entonces son potentes diuréticos. Se los usa para el edema pulmonar. El edema pulmonar agudo es el fármaco de elección. El edema cerebral, también situaciones de urgencia. Edemas que acompañan a la insuficiencia renal crónica, a la cirrosis hepática, a la perdón, las emergencias hipertensivas. Estos son fármacos que generalmente los usamos para producir hipovolemias rápidas, en las que hay una sobrecarga de volumen, ya sea de volumen o un proceso inflamatorio en los que queremos sacar líquido al plasma. Este es el perfil más o menos de los diuréticos de Azavean. El volumen urinario es enorme, junto con la pérdida de calcio, la pérdida de sodio y el potasio. No se queda nada al interior con estos. Segundo efecto, aumentan la síntesis de prostaglandinas. Esto va a producir vasodilatación y un efecto diurético. Esta vasodilatación es el efecto que mejora inicialmente al edema pulmonar. Este es el efecto beneficioso antes que la pérdida de líquidos, la vasodilatación. Y esto puede ser bloqueado por el uso de AINES. Si el paciente está recibiendo AINES, es muy probable que tengan los problemas de producir este efecto en las prostaglandinas. Tienen un débil efecto inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es lo que hemos explicado la clase anterior. Y esto va a contribuir obviamente al efecto diurético que tiene en la parte gruesa del asa de Henle. La excepción de todos estos que hemos mencionado que son parte del grupo es la bumetanida. Esta no tiene efecto sobre la anhidrasa carbónica. Hemos dicho que hay una reabsorción compensatoria del ácido úrico y esto va a llevar como problema a producirnos una hiperuricemia y posiblemente una precipitación de ataques de gota en pacientes que sufren este problema. Un quinto efecto es que va a haber mayor pérdida de calcio del cuerpo. Esto produce una hipercalciuria porque va a salir el calcio al lumen y vamos a predisponer al paciente a nefrolitiasis. Como se saca el calcio del plasma, difícilmente va a ocurrir una hipocalcemia rara, pero podría suceder. Pero sobre todo lo que va a haber es una hipercalciuria. Y puede servir de tratamiento en la hipercalcemia. Si un paciente tiene demasiado calcio en el plasma, pues este tipo de diuréticos podrían mejorar esta situación. El aumento de la pérdida de magnesio va a llevar a una hipomagnesemia. El aumento de la pérdida de potasio a una hipopotasemia. Y generalmente las hipopotasemias se asocian a dos fenómenos: a las hiperglicemias y a las hiperlipidemias. Que esto vamos a ver cuando hablemos de diabetes mellitus y el rol del potasio en las células pancreáticas. El aumento de la pérdida de hidrógeno lleva a una alcalosis metabólica. ¿No? Y lo que les dije hace un momento, la hiperpotasemia va a ocasionar hiperglicemia e hiperlipidemia. Ya pueden estar viendo más o menos en perspectiva cuál sería la aplicación clínica o las precauciones que hay que tomar. Normalmente estos fármacos son utilizados para tratar el edema pulmonar agudo, lo que les había mencionado, cuando el ventrículo izquierdo claudica en forma súbita. Lo que vamos a tener es un edema pulmonar agudo. Entonces, estos fármacos tenemos dos ventajas al usarlos.
Por un lado la hipovolemia y por otro lado la vasodilatación. En el síndrome nefrótico, en el edema refractario, cuando los otros diuréticos no son capaces de resolver el edema, se los puede utilizar en combinación con otros diuréticos. Esto hemos mencionado en la anterior clase, que es el bloqueo secuencial de la nefrona, que tiene una capacidad sinérgica, ¿verdad? El tratamiento de las hipercalcemias, porque producen eliminación pues, del calcio. Y algunas indicaciones que no están autorizadas explícitamente. Se usan estos diuréticos en algunos deportes en el que se exige que el que compite tenga cierto peso. Los boxeadores, karatex y no sé qué otros utilizan los diuréticos para perder peso en el momento que les miden esto. Y como han eliminado líquidos, pues entran dentro de la categoría para poder competir. En la crisis hipertensiva ya les he mencionado dos cosas fundamentales: la hipovolemia, son potentes diuréticos, y el efecto venodilatador. Y con esto se maneja bastante bien la crisis hipertensiva con la furosemida, por ejemplo, inyectada por vía intravenosa. La congestión pulmonar venosa, pues el efecto venodilatador es el primer efecto beneficioso en estos pacientes, los que hacen edema agudo del pulmón. A diferencia de los tiazídicos, que son también fármacos que se usan con bastante regularidad, estos diuréticos de asa son capaces de disminuir la depuración de agua libre, tanto de forma positiva o negativa. Esto significa, si la orina es concentrada o diluida, van a actuar exactamente igual. Los tiazídicos solo disminuyen cuando en orinas diluidas trabajan ellos, mientras que estos trabajan tanto en orinas concentradas como en diluidas. A eso se llama esto de depuración de agua libre positiva y negativa, ¿no? Y esa es la diferencia entre estos dos. La furosemida, por esa acción vasodilatadora, es la que nos aliviaría el hecho del edema pulmonar en la falla ventricular izquierda. La bumetanida es el diurético de asa más potente y la furosemida es la de vida media más larga, y no se olviden que el más ototóxico es el ácido betacénico. Entonces, en resumen, estos diuréticos de asa tienen como mecanismo de acción inhibir el transportador sodio-potasio 2-cloro. Y esto nos disminuye el potasio intracelular, disminuye la difusión retrógrada del potasio, por eso va a haber pérdida de hipopotasemia, disminución del potencial positivo en la membrana, disminuye la reabsorción de calcio y magnesio y aumenta la diuresis. Y hemos dicho que usamos en estas situaciones edemas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, los edemas refractarios, sobredosis de aniones y estados hipercalcémicos. Y sus efectos adversos pues están asociados a esto que ocasiona: a la hipopotasemia, a la hipocalcemia, a la hipomagnesemia, a la hiperuricemia y a la ototoxicidad, que estos fármacos generalmente, cuando son usados en forma prolongada, pueden ocasionar. Y sobre todo cuando los asociamos con otros fármacos que pueden incrementar esta ototoxicidad, porque son ototóxicos, como los antibióticos, los aminoglucósidos. Entonces, la unión de aminoglucósidos con diuréticos de asa pueden ocasionar daño en la audición del paciente. Con el litio, pues también puede haber interacción, porque lo que va a hacer es disminuir el aclaramiento, y lo que se debe hacer es administrar bucles crónicos. Pues el litio se administra pues,
en bucles crónicos, es decir, los pacientes, ¿verdad? Y esto disminuye el aclaramiento de estos fármacos. Y con la digoxina, cuando hablan de insuficiencia cardíaca, van a ver que el potasio es fundamental para la acción de la digoxina. Y cuando hay alteraciones en la concentración del potasio sérico, las probabilidades de toxicidad son mucho más con la digoxina. Bien, entonces los diuréticos de asa nos olviden, los diuréticos de techo alto, 25% de inhibición de la reabsorción de sodio y de cloro en la nefrona. Ahora vamos a ver estos diuréticos tiacídicos, que son los que actúan a este nivel, a nivel del túbulo contorneado distal. Curiosamente, no entran al lumen en este sitio, lo hacen en el túbulo contorneado proximal. Allá entran y recién actúan en el túbulo distal. Ellos bloquean este cotransportador de sodio y cloro que está presente justamente en esta región del túbulo contorneado distal. Tenemos en nuestro medio principalmente estos dos, la hidroclorotiazida y la metalazona, y algún otro que les voy a mencionar después. El más usado de todos ellos a nivel mundial es la hidroclorotiazida. Sus complicaciones por lo general son la hiperglicemia y la hiperlipidemia. Ya podrán ver que tiene problemas con el potasio también. Hay varias clasificaciones y esta tiene que ver con la estructura química. No suelo preguntar cosas porque no me interesa, pero para que sepan que hay varios grupos donde se insertan los nuevos fármacos generalmente. Nosotros en nuestro medio tenemos la hidroclorotiazida, la vendroflumethiazida y la metasolona, ¿no? Metolazona. Esas son las que existen. Ahora les decía que estos fármacos para actuar, primero que son secretados en el túbulo proximal, ¿no? Por un mecanismo que secreta los ácidos orgánicos. Y actúan a distancias en el túbulo distal. Y allá lo que hacen es inhibir el sodio y el cloro en su reabsorción. Aumentan la excreción del potasio y del magnesio, reducen la del calcio y de los uratos. Y no funcionan en niveles bajos de filtración glomerular. O sea, si un paciente tiene menos de 30 ml por minuto como filtración glomerular, estos fármacos no van a funcionar. Y la diferencia, como les decía, con los diuréticos de asa es que estos solo tienen la habilidad de trabajar con diluciones, ¿no? Y no con concentración. O sea que hacen una depuración de agua libre positiva. El efecto neto es la pérdida sostenida de sal y agua. Y esto reduce el volumen extracelular, ¿no? Y hay una reducción además del gasto cardíaco popular. Este volumen extracelular es reducido. El gasto cardíaco disminuye y esto va a contribuir a la velocidad de filtración glomerular reducida. Y esto es beneficioso en algunos casos, ¿verdad? Entonces, estos fármacos lo que hacen es inhibir el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Menos reabsorción de sodio, mayor excreción de sodio y cloro, pérdida de potasio. Hay la orina que se excreta, este volumen que no es importante, pero es hiperosmolar. Y esto disminuye el volumen sanguíneo. Y vamos a ver cuáles son los beneficios, ¿no? Normalmente, entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, son secretados allá los tiacídicos en un mecanismo de transporte de ácidos orgánicos. Ya en el túbulo contorneado distal, donde actúan, ellos normalmente lo que hacen es, a este nivel el agua está retenida en el túbulo. Lo que hacen es bloquean este cotransportador de sodio y cloro, pero normalmente aquí se reabsorbe el sodio y el cloro más o menos en un 10%, que está lejos de los de ASA, que es de 25%. ¿No? Entran
en la circulación sistémica, el cloro y el sodio. Hay este se llama cotransportador, ¿no? Hay un intercambiador de sodio y calcio. Esto normalmente cuando lo que hace es intercambia con el plasma el calcio por el sodio, cuando el sodio ha disminuido en su concentración, ¿no? Y va a sacar calcio del plasma y lo que va a hacer es intercambiarlo saca el calcio, entra del lumen. En las células epiteliales saca el calcio, lo mete al plasma y mete sodio a la célula. Eso es lo que normalmente hace ese intercambiador. Entonces, dentro de lo que hace, bloquean el 10% del sodio que debería ser reabsorbido y el agua se retiene en el lumen. Y los diacídicos lo que hacen es bloquear ese cotransportador que está ahí. Y no va a entrar más cloro ni sodio a las células. Y se va a perder entre el 5 y el 10%. Pero esto va a ocasionar que se active ese intercambiador de sodio y calcio. Y el calcio va a ser bombeado a las células epiteliales a cambio del calcio. El calcio va a disminuir en las células epiteliales y se va a producir una hipercalcemia. La excreción de potasio e hidrógeno junto con el sodio van a aumentar. Y lo que va a haber es una hipopotasemia con alcalosis metabólica. Si no hay potasio, hipopotasemia. Si no hay hidrógeno, alcalosis metabólica. Y va a haber una inhibición competitiva de la excreción de ácido úrico y va a haber una hiperuricemia. Riesgo nuevamente de producir alteraciones en ciertos pacientes. Los fármacos que son de este grupo son varios, ¿no? La clorotiazida, que no hay en nuestro medio, que se usa en forma parenteral, la hidroclorotiazida, que se usa en forma oral, la indapamida, que no hay. Se usa por vía oral, es un buen vasodilatador, pero como diurético es muy pobre, y normalmente se usa en hipertensión arterial en la que no hay edemas. La metalazona también se usa por vía oral. Es un diurético potente, no es vasodilatador, y básicamente se lo usa cuando solo hay edema. Y no necesitas pensar en esta como un fármaco vasodilatador para tratar pacientes hipertensos. La clortalidona oral también es un fármaco interesante porque es el que más duración tiene en su acción. Y en muchas escuelas se considera que es la tiazida de elección para tratar la hipertensión arterial. En nuestro medio yo diría que está ganando su espacio, pero la hidroclorotiazida sigue siendo el fármaco que por lo general se utiliza. Dos otros agentes, la politiazida y la bendendroflumetiazida, que en nuestro medio existen, la otra no, son 100% disponibles por vía oral. También pues, se los usa en ciertos casos de tratamiento de edema o algún tipo de edema, ¿no? Ya sea hepático, renal, cardíaco. Pues vamos a ir analizando ahora los efectos de este grupo de medicamentos. Primero, hemos dicho que produce pérdida de cloruro de sodio y agua en más o menos en 5 a 10%. Entonces esto hace que los consideremos como diuréticos moderados. Nos permiten ser usados para el tratamiento del edema en la cirrosis, en el síndrome nefrótico y en la insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo cuando está asociada a hipertensión, en las cardiopatías hipertensivas. También otra indicación de este grupo de fármacos es el tratamiento de la diabetes insípida inducida por el litio en pacientes psiquiátricos generalmente. Otro efecto es el aumento de la síntesis de prostaglandinas, que puede disminuir cuando hay AINES en el medio. Esto va a producir una vasodilatación indirecta y un efecto diurético. Es otro efecto beneficioso también de estos diuréticos.
La apertura de canales de potasio en los vasos sanguíneos. Esto es importante que ustedes recuerden, porque el único grupo de fármacos para usarlos de manera crónica en el manejo de la hipertensión arterial idiopática son los diuréticos tiazídicos. Y los usamos, ¿no? Al principio quizás el efecto vasodilatador y el efecto hipovolémico pueden jugar un rol. Pero sobre todo lo que persiste en el tiempo y se va haciendo más notorio hasta el mes y medio de tratamiento, es la vasodilatación inducida por esta apertura de canales de potasio. Y de ahí que los convierte estos fármacos en fármacos de primera línea en el tratamiento de hipertensión arterial. Es una vasodilatación directa. También, como los de ASA, pueden inhibir la nitrasa carbónica, ¿no? Y aumentar el efecto diurético. Y aquí la excepción es la indapamida. En el otro grupo era la bumetanida, ¿no? Bien. Los efectos que tienen sobre el calcio, potasio e hidrógeno, pues aumentan la absorción de calcio. Vamos a tener pacientes con hipercalcemia. Este efecto nos permite usar estos fármacos en pacientes que tienen hipertensión arterial asociada con osteoporosis. Entonces vamos a tener mejores niveles de calcio y quizás enlentecer el proceso de la osteopenia. La hipercalciuria idiopática también se beneficia con este efecto porque disminuye el riesgo de nefrolitiasis. Las pérdidas de potasio nos llevan a hipopotasemia, y la hipopotasemia les he dicho que se asocia por lo general con hiperglicemia e hiperlipidemia. Y es más importante en los tiazídicos que con los diuréticos de ácido. O sea, con los tiazídicos tenemos más riesgo de desencadenar por este problema una diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que reciben este tipo de diuréticos de manera crónica. Las pérdidas de hidrógeno aumentadas pues, producen alcalosis metabólica. Entonces, no se olviden estos medicamentos, este perfil que tienen en alterar la composición urinaria, aumentan el volumen de la orina, nos hacen perder potasio, sodio y retienen calcio. Esto nos permite plantearlos como tratamiento de la hipertensión arterial, la enfermedad cardíaca congestiva y el síndrome nefrótico con edema. Normalmente la orina que se excreta como hay gran cantidad de sodio y potasio en urinas hiperosmolares. Este esquema está en inglés, pero fácilmente comprensible. Los diuréticos tiazídicos tienen dos mecanismos por los cuales pueden bajar la presión arterial. Uno de ellos es que disminuyen la retención de sodio y agua, porque hace que el sodio y el agua se eliminen más, y disminuyen la resistencia vascular periférica por una vasodilatación inducida por la apertura de canales de potasio. Estos dos fenómenos llevan a una disminución del gasto cardíaco y a una disminución de la presión arterial. Entonces, en resumen, podemos decir que estos fármacos tienen como mecanismo de acción inhibir el cotransportador sodio-cloro, que resulta en que vamos a tener un aumento luminal del sodio-cloro y un aumento de la diuresis. Y hemos hablado de los usos en la hipertensión, insuficiencia cardíaca, nefrolitiasis, y en la diabetes insípida nefrogénica. Y sus efectos secundarios son pues producto de esa actividad. Como son derivados, la mayor parte de estos tiazídicos son derivados sulfonamídicos. Entonces, los pacientes que tienen sensibilidad a las sulfas pueden desarrollar reacciones alérgicas como efecto secundario, ¿no? La hipopotasemia, la alcalosis, la hipercalcemia,
la hiperuricemia, la hiperglicemia y la hiperlipidemia. No se olviden que el excepto aquí es la hidatamina, ¿no? La interacción de estos medicamentos con la dioxina, pues hemos dicho que las alteraciones del potasio siempre van a producir mayor toxicidad con la dioxina. Y hay que evitarlos en pacientes con diabetes mellitus, porque hemos hablado de que puede haber, por la hipopotasemia, llevarnos a una hiperglicemia y descompensar a pacientes diabéticos controlados. Bien, entonces ya hemos visto los diuréticos de asa, hemos visto los diuréticos tiazídicos, ahora vamos a ver los diuréticos ahorradores de potasio. Estos diuréticos ahorradores de potasio actúan en los túbulos colectores, donde estoy mostrando en la estructura esta del nefrón. ¿No? Aquí. Lo que van a hacer es disminuir la reabsorción del sodio y van a disminuir el intercambio de este sodio con potasio. Entonces va a haber menos potasio que se vaya a eliminar. En este grupo están la amilorida, la espironolactona y la epleronona. El triamtereno no hay en nuestro medio. Estos tres que están con la flechita que les digo que representa que existen en el comercio, pues esos son los que tenemos en nuestro medio. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Bloquean los canales de sodio que están en el epitelio. Eso se llaman los ENaC, que viene del inglés, ¿no? Canales de sodio epiteliales. Está puesta por ahí. La amilorida, este fármaco, al bloquear estos canales, pues impide la reabsorción de sodio. Se lo usa en la diabetes insípida inducida por litio como fármaco de elección y también en el síndrome de Liddle. Este síndrome está caracterizado por un aumento de estos canales. Entonces, lo que se hace es pues bloquearlos. El triamtereno está usado normalmente con otros diuréticos, no hay en nuestro medio, ¿no? Y disminuye el riesgo de hipopotasemia. El problema con el triamtereno es que tiene una actividad antifolato. Y normalmente esto ocurre en los pacientes que tienen cirrosis, entonces no podemos usar el triamtereno en pacientes cirróticos porque ellos ya tienen deficiencia de ácido fólico y con esto empeoran su problema. Y los efectos adversos más comunes, esto siempre les explico que esto que pongo en MC son más comunes, son la náusea y el vómito de estos diuréticos. Lo que normalmente sucede es que la aldosterona es un mineralocorticoide producido por la suprarrenal-corticoide y es la única clase de fármacos que ahora les voy a hablar que actúan en el lado contrario del lumen, están en la membrana vasolateral. En las células epiteliales no necesitan estar en el lumen para actuar como lo hacen todos los demás diuréticos. La aldosterona normalmente lo que es ocupar su receptor, entra y hacen una transcripción hacia el núcleo. Y allá lo que va a suceder es que el núcleo va a producir factores de transcripción que van a alterar ciertos comandos de generación de estos canales epiteliales de sodio, los estimula y se produce la reabsorción del sodio. Y normalmente es del 1 al 2%, o sea que como diuréticos son pésimos. Normalmente no los usamos como diuréticos, los acompañamos a algunos diuréticos con estos fármacos por la capacidad que tienen al bloquear este proceso, porque cuando entra el sodio, despolariza y se activan dos tipos de receptores, o digo, de transportadores. Unos
que es el hidrógeno ATPasa, y el hidrógeno es lanzado al lumen. Y los ROM-K, que ya les expliqué en la anterior clase. Estos ROM-K lo que van a hacer es lanzar el potasio al lumen y se tendrían que perder junto con el agua, el hidrógeno y el potasio, normalmente. Pero cuando se bloquea o se disminuye la capacidad de estos ENAC de reabsorber el sodio, entonces ya no se va a producir la despolarización y ya no va a haber potasio que se elimine, ni hidrógeno tampoco. Entonces vamos a tener la preservación del potasio, que nos va a ayudar a manejar la hipopotasemia que acompañaba a los diuréticos de asa y los tiazídicos, ¿verdad? Esa es la acción, eso es lo que evita es decir, va a incrementar, no va a haber esta secreción o no es una secreción, en realidad es una explosión, un movimiento por estos canales del potasio y del hidrógeno al lumen, y vamos a preservar el potasio. Entonces no va a haber pérdida de hidrógeno, vamos a tener acidos metabólica, y si no hay pérdida de potasio, hiperpotasemia. Pero eso sería como extremos en un paciente que no necesita tratamiento con otra cosa que estos fármacos, que puede ocurrir hipopotasemia. Pero si estamos acompañando a un diurético que produce hipopotasemia, lo que va a haber es un equilibrio más o menos y mantener su potasio dentro de valores normales. Por eso sus usos con otros diuréticos para prevenir esto. La amilorida es uno de los fármacos que está en este grupo, ¿no? Bloquea el canal de sodio, sus canales, y disminuye el intercambio y la excreción de potasio. Entonces, miren, el perfil de ellos es un volumen urinario muy escaso, pérdida de sodio mínima y retención de potasio, que es lo que nos interesa para evitar la hipopotasemia de los otros fármacos. Se usa en la hipertensión arterial cuando el paciente ya está bastante tiempo recibiendo un diurético tiazídico que le está ocasionando hipopotasemia, por decir, ¿no? Entonces se asocia con la hidroclorotiazida la amilorida. Ese es uno de los posibles usos. Los efectos adversos pueden ser la hipocalemia, el aumento del potasio, la acidosis metabólica, prurito, malestar gastrointestinal, ¿no? Y es el fármaco de elección, como les dije, en la diabetes insípida inducida por litio, ¿no? Y ya hemos hablado de su perfil urinario. Los antagonistas de la aldosterona, los que bloquean este proceso que hemos hablado, actúan en el intersticio de las células, ¿no? Del tubo. Y todos los demás diuréticos hemos dicho que lo hacen desde el lado luminal. Tienen que estar dentro del nefrón para producir su efecto. Los antagonistas de la aldosterona, de este mineralocorticoide, son estos cuatro: la espironolactona, el canreonato, la canrenona y la epleronona. Las que hay en nuestro medio, la espironolactona y la epleronona. La más usada es la espironolactona como inhibidor del receptor mineralocorticoide. Y es un profármaco, porque una vez metabolizado a nivel hepático se forma la canrenona, que es el que tiene el efecto en el receptor. Su uso en edemas cirróticos, en pacientes hipertensos cursando con edema y que sean resistentes a otros fármacos. Algo especial en el infarto agudo de miocardio, en la insuficiencia cardíaca, que van a estudiar después de que yo termine mis temas. Seguramente ahí les van a mencionar por la importancia de la espironolactona en la insuficiencia cardíaca como uno de los fármacos que puede detener o revertir ciertos aspectos del remodelamiento del miocardio. Sin embargo, solo está indicado en cierto tipo de pacientes y no nos interesan sus efectos diuréticos ni de sobrepotasio.
son sus efectos como sustancia que bloquea la aldosterona, que va a producir los efectos en la matriz celular del miocardio. Por esta razón, nunca debes perder las esperanzas. El 20 de diciembre... Obviamente no están exentos de problemas, ¿no? Los inhibidores de estos mineralocorticoides lo que tienen son efectos adversos, sobre todo hormonales. Inhiben los andrógenos y la progesterona. Entonces, al inhibir andrógenos, en los varones puede haber ginecomastia e impotencia. Y en las mujeres, este efecto antiandrogénico nos permite tratar a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que cursan con hirsutismo y acné. Este efecto antiandrogénico. Y el efecto antiprogesterona, pues lo único que nos ocasiona son problemas en los periodos menstruales de estas mujeres que reciben por este fin. Y a cualquier paciente a los que demos espironolactona, pues vamos a hombre o mujer producir algunos problemas asociados a esto. Entonces, esta espironolactona es un antagonista de la aldosterona. Va a competir esos receptores mineralocorticoides. Inhibe la síntesis de proteínas que estimulan el intercambio de sodio y potasio, y entonces va a haber menos reabsorción de sodio y menor secreción de potasio e hidrógeno con retención de potasio, que es la que nos interesaría como ahorrador, un diurético ahorrador de potasio. Sus volúmenes urinarios son bajos y el sodio que se elimina también no es muy importante. Ya hemos mencionado, todo esto ya lo he dicho, edema, insuficiencia cardíaca, renal, hipertensión arterial, hiperaldosteronismo primario, y en combinación con otros diuréticos para prevenir la pérdida de potasio. Y sus efectos que les he mencionado, pues además de sus problemas hormonales, náusea, letargo, confusión mental, que son los más frecuentemente descritos. Entonces, en resumen, estos diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, lo que hacen es evitarnos las hipopotasemias, ¿verdad? Son ahorradores de potasio. También sus usos están indicados cuando hay hiperaldosteronismo en los adjuntos a los que pierden potasio, como los diuréticos de asa y los tiacídicos, como antiandrogénico en el hirsutismo femenino, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Tener cuidado, y siempre hay que medir los niveles de potasio y buscar si es que está el paciente con alguna alteración en el pH. ¿No? Y el antiandrogénico en los varones, pues que va a tener ginecomastia, impotencia y demás. El amilorida y el triamtereno, pues estos siempre se usan adjuntos con otros diuréticos que pierden potasio, y sus efectos adversos son la hiperpotasemia y la acidosis. Bien, entonces, a manera rápida, he terminado esta parte de los diuréticos. La próxima clase, que es mañana, voy a terminar con los diuréticos antagonistas de la hormona antidiurética y los aciuréticos, que es un nuevo grupo de diuréticos que todavía no hay en nuestro medio. Y a continuación, porque esto me llevará unos 10-15 minutos, voy a empezar el tema de angina de pecho e infarto, y la próxima semana hipertensión, y con esto termino. Entonces, va a ser hasta la próxima clase, chicos, hasta mañana a las 7:30.